Imagínate esta escena. Un joven salvadoreño entra a una entrevista de trabajo en Estados Unidos. El entrevistador ve su pasaporte. Hace 10 años, ese pasaporte venía acompañado de prejuicios automáticos. Pandillas. Violencia. Inseguridad. Hoy, ese mismo pasaporte genera conversaciones completamente diferentes. Transformación. Seguridad. Liderazgo innovador. Este cambio radical en la percepción internacional de El Salvador no ocurrió por casualidad. Es el resultado de una estrategia de comunicación, liderazgo y resultados tangibles que reposicionó a todo un país en el escenario mundial. Vamos a analizar algo que va más allá de las estadísticas de criminalidad. Vamos a explorar cómo la figura del presidente Nayib Bukele transformó la identidad salvadoreña, cómo elevó el estatus del pasaporte de su país, y cómo esto abrió puertas comerciales, profesionales y sociales para los 2.800.000 salvadoreños que viven fuera de sus fronteras. Para entender la magnitud de este cambio, necesitamos recordar de dónde venimos. Durante más de 2 décadas, ser salvadoreño en el exterior significaba cargar un estigma pesado. Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 se convirtieron en símbolos globales de violencia extrema. Los medios internacionales hablaban de El Salvador únicamente en términos de homicidios, extorsiones y crimen organizado. El país era sinónimo de peligro. Este estigma no era abstracto. Tenía consecuencias reales y dolorosas para millones de personas. Los salvadoreños en Estados Unidos enfrentaban discriminación en empleos, vivienda, educación. El acento los delataba. El apellido los marcaba. El país de origen en el currículum cerraba puertas antes de abrir conversaciones. Muchos aprendieron a ocultar su identidad, a decir que eran de otros países centroamericanos, a minimizar su conexión con El Salvador. Las pandillas nacieron precisamente de esa discriminación. En los años 80, miles de salvadoreños huyeron de la guerra civil hacia Los Ángeles. Llegaron a vecindarios empobrecidos, enfrentaron racismo, marginalización, barreras idiomáticas. Los jóvenes salvadoreños se unieron a pandillas buscando protección y pertenencia en un entorno hostil. La Mara Salvatrucha surgió como respuesta a la exclusión que sufrían en las calles de California. Luego vino la política de deportaciones masivas de Estados Unidos en los años 90. Miles de jóvenes pandilleros fueron enviados de vuelta a un El Salvador que apenas salía de la guerra civil. Un país sin infraestructura para recibirlos, sin programas de reinserción, sin capacidad estatal para controlarlos. Las pandillas encontraron terreno fértil en comunidades destruidas por el conflicto armado y abandonadas por el Estado. Para mediados de los 2000, El Salvador era el país más violento del mundo que no estaba en guerra. Más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Las pandillas controlaban territorios completos. La extorsión era sistemática. La impunidad era del 97%. Y cada noticia internacional sobre El Salvador reforzaba la misma narrativa. Este es un país perdido, dominado por criminales, sin esperanza. Esa narrativa global tuvo un costo enorme para la diáspora salvadoreña. Los empresarios salvadoreños encontraban más difícil conseguir inversión internacional. Los profesionales veían sus credenciales cuestionadas. Los estudiantes enfrentaban prejuicios en universidades extranjeras. Las familias mixtas, donde uno de los cónyuges era salvadoreño, lidiaban con comentarios despectivos de familiares políticos. El pasaporte salvadoreño mismo reflejaba esta realidad. En el índice Henley de poder de pasaportes, El Salvador oscilaba entre los puestos 37 y 43. Permitía entrada sin visa a alrededor de 130 países. No era el peor pasaporte del mundo, pero tampoco inspiraba confianza ni respeto. Era simplemente otro documento de un país pequeño, pobre y violento de Centroamérica. Las representaciones mediáticas perpetuaban estos estereotipos. Películas de Hollywood mostraban a los pandilleros salvadoreños como villanos brutales. Documentales se enfocaban exclusivamente en la violencia. Series de televisión usaban a la Mara Salvatrucha como el ejemplo máximo de criminalidad organizada. Toda esta exposición mediática construyó una imagen monolítica: El Salvador igual a pandillas, pandillas igual a terror. Para los niños salvadoreños nacidos en el exterior, crecer con esta identidad era complicado. Sus compañeros en la escuela les preguntaban sobre pandillas. Los maestros asumían que venían de hogares problemáticos. La cultura popular les decía que su país de origen era sinónimo de peligro. Muchos desarrollaron vergüenza de sus raíces. Otros se desconectaron completamente de su herencia salvadoreña.
Los intentos del gobierno salvadoreño por cambiar esta narrativa habían sido débiles e inefectivos. Las campañas turísticas carecían de credibilidad cuando las tasas de homicidio seguían siendo astronómicas. Las iniciativas de marca país no resonaban cuando cada semana traía nuevas historias de masacres. La diplomacia tradicional no podía competir con la realidad brutal que dominaba los titulares. Entonces llegó junio de 2019. Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador a los 37 años. Era diferente desde el inicio. Su estilo de comunicación, su imagen personal, su uso de redes sociales, todo rompía con los moldes de la política tradicional salvadoreña. Pero más importante que su estilo era su estrategia. Bukele entendió que para cambiar la realidad del país, primero tenía que cambiar cómo el mundo percibía a El Salvador. Desde su campaña electoral, Bukele se presentó como un outsider. No venía de los partidos tradicionales que habían gobernado desde los acuerdos de paz. No usaba el lenguaje político convencional. Se vestía con jeans y camisetas en vez de trajes formales. Tuiteaba directamente a la población sin filtros de comunicadores oficiales. Esta imagen de líder moderno, tecnológico, diferente, ya era en sí misma un cambio narrativo. Pero la narrativa sola no basta sin resultados tangibles. Y Bukele lo sabía. El Plan Control Territorial lanzado en junio de 2019 fue el inicio de una transformación real en seguridad. Los homicidios comenzaron a bajar. No de manera marginal, sino drásticamente. De 36 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2019 a números de un dígito para 2023. El régimen de excepción de marzo de 2022 aceleró todo. Más de 85.000 pandilleros capturados. El desmantelamiento de estructuras criminales que habían operado con impunidad por décadas. Y cada captura, cada operativo, cada día sin homicidios, era documentado y compartido globalmente. Bukele no solo estaba cambiando la realidad, estaba asegurándose de que el mundo entero lo viera. Las imágenes del centro de confinamiento del terrorismo dieron la vuelta al mundo. Miles de pandilleros tatuados, rapados, semidesnudos, apiñados en patios de concreto. Imágenes impactantes que generaron controversia pero también asombro. El mensaje era claro: El Salvador ya no negocia con criminales. El Estado recuperó el control. Los pandilleros que aterrorizaron al país por décadas ahora estaban sometidos. Esta estrategia de comunicación fue tan importante como la estrategia de seguridad misma. Bukele entendió el poder de la imagen en la era digital. Cada operativo militar era filmado profesionalmente. Cada inauguración de infraestructura era un evento mediático. Cada logro era amplificado en redes sociales. El gobierno salvadoreño se convirtió en una máquina de contenido que competía efectivamente en el ecosistema informativo global. Las entrevistas con influencers y youtubers fueron clave. Bukele apareció en canales con millones de seguidores como Luisito Comunica. Conversaciones relajadas, informales, donde explicaba su visión sin el filtro de periodistas tradicionales. Estas entrevistas llegaron a audiencias jóvenes en toda América Latina que nunca habían prestado atención a la política salvadoreña. De repente, El Salvador era cool. Bukele era cool. Esto era completamente nuevo. La adopción del Bitcoin en septiembre de 2021 fue otra jugada maestra de comunicación. Independientemente de los resultados económicos, que han sido mixtos, el anuncio puso a El Salvador en las portadas de medios financieros globales. Bloomberg, Financial Times, The Wall Street Journal, todos hablaban de este pequeño país centroamericano que se atrevía a ser el primero en adoptar una criptomoneda como moneda legal. Bukele mismo admitió después que la adopción del Bitcoin fue ante todo una operación de comunicación destinada a mejorar la imagen del país a nivel internacional. Y funcionó en ese sentido. De repente, El Salvador no era solo el país de las pandillas. Era el país innovador, el país que tomaba riesgos, el país del futuro. La narrativa cambió dramáticamente. Las conferencias internacionales comenzaron a invitar a Bukele. La Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2024 fue emblemática. Bukele presentó a El Salvador como un caso de éxito mientras el resto del mundo luchaba contra la inseguridad. Su discurso fue ampliamente compartido y discutido. El mensaje: El Salvador renació mientras otros países se caen. La revista Time lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo en septiembre de 2021.
INSEAD, una de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo, publicó en 2024 un caso de estudio titulado El Salvador, de la capital mundial del homicidio a país de esperanza y prosperidad. Estas validaciones institucionales importan. Cambian percepciones. Abren puertas. El turismo explotó. El Salvador recibió 4 millones de turistas en 2024, un incremento del 80% desde 2019. El Telegraph, medio británico influyente, incluyó a El Salvador entre los países con mayor crecimiento turístico del mundo. Surf City se convirtió en referente global. Miss Universo se celebró en San Salvador. Eventos internacionales que antes eran impensables. Todo esto tuvo un impacto directo en el pasaporte salvadoreño. En el índice Henley, El Salvador subió del puesto 40 en 2023 al puesto 39 en 2024 y al puesto 35 en 2025. Ganó acceso sin visa a 136 destinos. Es el tercer pasaporte más poderoso de Centroamérica después de Costa Rica y Panamá. Pero el cambio va más allá de los números técnicos del pasaporte. Es la percepción asociada a ese pasaporte. Cuando un oficial de inmigración en Europa o Asia ve un pasaporte salvadoreño hoy, ya no piensa automáticamente en pandillas. Piensa en el país que derrotó a las pandillas. Piensa en transformación. Piensa en liderazgo innovador. Esa diferencia es enorme. Para los salvadoreños en el exterior, este cambio se siente en la vida diaria. Los profesionales reportan que sus credenciales son tomadas más en serio. Los empresarios encuentran más facilidad para establecer conexiones internacionales. Los estudiantes experimentan menos prejuicios en instituciones académicas. El simple hecho de decir «soy de El Salvador» ya no viene cargado del mismo estigma. Las entrevistas de trabajo han cambiado. Donde antes el país de origen era una desventaja potencial, ahora genera interés positivo. Los entrevistadores preguntan sobre la transformación. Quieren saber cómo se siente vivir ese cambio histórico. La conversación pasó de defensiva a ofensiva. Los salvadoreños pueden hablar con orgullo de su país en vez de tener que explicarse constantemente. Las redes sociales están llenas de testimonios. Salvadoreños que viven en Estados Unidos, España, Australia, compartiendo cómo sus experiencias han cambiado. Cómo sus hijos ya no son burlados en la escuela por ser salvadoreños. Cómo pueden usar la bandera de El Salvador en sus perfiles sin sentir vergüenza. Cómo la identidad salvadoreña se convirtió en motivo de orgullo en vez de algo que ocultar. El fenómeno de la salvadoreñidad resurgió. Jóvenes de la diáspora que se habían desconectado de sus raíces ahora las exploran activamente. Aprenden sobre la historia de su país. Viajan a El Salvador para conocerlo. Participan en comunidades salvadoreñas en el exterior. La identidad que sus padres trataron de minimizar para protegerlos, ellos la abrazan con confianza. Los negocios salvadoreños en el exterior también se beneficiaron. Restaurantes de comida salvadoreña que antes se presentaban genéricamente como comida latina, ahora destacan orgullosamente su origen. Pupuserías que antes eran discretas ahora son destinos turísticos locales. Productos salvadoreños que no encontraban distribución ahora tienen demanda creciente. Las conexiones comerciales internacionales se facilitaron. Empresarios salvadoreños reportan que es más fácil conseguir reuniones con potenciales socios o inversores. El país ya no es visto como un lugar imposible para hacer negocios. La narrativa cambió a, este es un mercado emergente con oportunidades únicas. La seguridad dejó de ser el obstáculo insuperable. La comunidad tech salvadoreña se benefició especialmente. Con Bukele promoviendo a El Salvador como hub tecnológico y las asociaciones con empresas como Microsoft, Meta y Amazon, los desarrolladores y emprendedores salvadoreños tienen más credibilidad. Ya no tienen que convencer a inversores o clientes de que pueden entregar productos de calidad a pesar de venir de El Salvador. Ahora vienen de El Salvador precisamente porque es un centro de innovación emergente. Los artistas y creadores de contenido salvadoreños también experimentaron este cambio. Antes, su trabajo era consumido principalmente dentro de la comunidad salvadoreña. Ahora tienen audiencias regionales e internacionales. El contenido sobre El Salvador genera interés más allá de la diáspora. Hay curiosidad genuina sobre este país que logró una transformación tan dramática. Las universidades salvadoreñas están atrayendo más estudiantes internacionales. Programas de intercambio que antes eran difíciles de establecer ahora funcionan regularmente. Académicos extranjeros quieren estudiar el caso salvadoreño.
Conferencias internacionales se realizan en San Salvador. El país se convirtió en objeto legítimo de estudio académico más allá de la violencia. La diplomacia salvadoreña ganó peso. Cuando Bukele habla, los líderes mundiales escuchan. No necesariamente están de acuerdo, pero lo escuchan. El Salvador ya no es un país periférico que nadie toma en serio. Es un caso que genera debate, análisis, lecciones. Esa es una forma de poder blando que el país nunca había tenido. Donald Trump llamó públicamente a Bukele su amigo. Independientemente de las opiniones políticas sobre Trump, el hecho de que el presidente de Estados Unidos considere al líder salvadoreño un aliado importante es significativo. El acuerdo para que El Salvador recibiera deportados de Estados Unidos en el SECOT es evidencia de esa relación. El Salvador negocia de igual a igual con potencias. China también corteja a Bukele. La rivalidad entre Estados Unidos y China por influencia en América Latina incluye ahora a El Salvador como pieza importante. Un país que antes era ignorado en las grandes estrategias geopolíticas ahora es objeto de atención y recursos. Eso da margen de maniobra que El Salvador nunca tuvo. La Unión Europea mantiene el acceso sin visa para salvadoreños a pesar de que han endurecido requisitos para otros países. Los 29 países del espacio Schengen siguen abiertos. El sistema ETIAS que entrará en vigor en 2026 no elimina el acceso, solo requiere autorización electrónica previa. El Salvador mantiene privilegios que podrían haberse perdido fácilmente. Ahora, es importante ser honesto sobre las controversias. La transformación de la imagen de El Salvador no ha sido universalmente celebrada. Organizaciones internacionales de derechos humanos critican fuertemente el régimen de excepción. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la CID, todas han documentado detenciones arbitrarias, falta de debido proceso, muertes en custodia sin esclarecer. Más de 7.000 personas inocentes han sido detenidas según algunas estimaciones. Familias que aseguran que sus hijos no tenían conexión con pandillas pero fueron capturados por error. Condiciones carcelarias que rozan la tortura según organizaciones internacionales. Estos son señalamientos graves que no deben minimizarse. La ONU expresó alarma por deportaciones que consideran ilegales de Estados Unidos a El Salvador bajo la administración Trump. Expertos denunciaron que se aplicó incorrectamente la ley de enemigos extranjeros sin debido proceso, que personas fueron deportadas sin posibilidad de defenderse, que familias no fueron informadas, que los derechos humanos fueron violados sistemáticamente. Varieties of Democracy califica al gobierno de Bukele como una autocracia electoral, un sistema que mantiene elecciones pero ha erosionado el equilibrio de poderes, la independencia judicial, la libertad de prensa. La reelección presidencial que la Constitución prohibía fue habilitada por una Corte Suprema controlada por el oficialismo. La reducción del Congreso de 86 a 60 escaños concentró aún más el poder. Estos cuestionamientos afectan la imagen internacional de El Salvador en ciertos círculos. Académicos, ONGs, organismos multilaterales, mantienen críticas severas. La portada de Foreign Policy calificó a Bukele como el dictador más cool del mundo. El título es deliberadamente provocador, reconoce su popularidad pero cuestiona sus métodos autocráticos. Sin embargo, aquí está la paradoja fascinante. Para la mayoría de los salvadoreños en el exterior, especialmente los que no están involucrados en activismo político o derechos humanos, estas controversias importan menos que los resultados tangibles. Pueden tener opiniones divididas sobre los métodos, pero valoran enormemente que el país finalmente sea seguro y respetable. Las encuestas muestran consistentemente que Bukele mantiene niveles de aprobación superiores al 80%. En 2023 alcanzó 91% de aprobación. En 2025 se mantiene por encima del 83%. Es el líder político más popular de América Latina. Estos números son extraordinarios y reflejan que para la mayoría de los salvadoreños, el fin justifica los medios. Para la diáspora específicamente, el orgullo recuperado tiene un valor inmenso. Después de décadas de cargar estigma, de ocultar identidad, de enfrentar discriminación, finalmente pueden hablar de su país sin vergüenza. Eso no significa que todos apoyen incondicionalmente todo lo que hace Bukele. Significa que aprecian profundamente que El Salvador ya no sea sinónimo global de pandillas y fracaso. Los salvadoreños conservadores en Estados Unidos abrazan a Bukele abiertamente. Ven en él un líder que hace lo que es necesario sin importar las críticas de organizaciones internacionales que consideran desconectadas de la realidad.
Lo ven como alguien que pone los intereses de El Salvador por encima de las presiones externas. Esta narrativa resuena fuertemente en ciertos sectores de la diáspora. Pero incluso salvadoreños más progresistas, que critican aspectos del régimen, reconocen el cambio de imagen. Pueden cuestionar la concentración de poder, las violaciones de derechos humanos, la falta de transparencia. Pero también celebran que sus hijos ya no enfrenten bullying por ser salvadoreños. Que el pasaporte abra más puertas. Que la marca país haya mejorado dramáticamente. Este es el poder de la transformación narrativa. No requiere unanimidad política. No depende de que todos estén de acuerdo con los métodos. Se basa en resultados que son innegables y visibles. El Salvador ya no es el país más violento del mundo. Es el más seguro del hemisferio occidental. Ese hecho reescribe todo. Las oportunidades comerciales se han multiplicado. Salvadoreños empresarios en Estados Unidos están invirtiendo de vuelta en su país. Abriendo franquicias, comprando propiedades, estableciendo operaciones. Antes, invertir en El Salvador era demasiado riesgoso. La extorsión destruía negocios. La violencia ahuyentaba clientes. Ahora es viable construir empresas sostenibles. Las remesas siguen siendo vitales, casi $10.000 millones anuales. Pero el patrón está cambiando. Antes era dinero de sobrevivencia. Ahora cada vez más se usa para inversión. Comprar casas no solo para que la familia viva, sino como patrimonio. Abrir pequeños negocios. Pagar educación universitaria de calidad. El dinero fluye pero con propósito diferente. Los profesionales salvadoreños en el exterior están considerando regresar. Médicos, ingenieros, abogados, que antes nunca contemplaron volver porque El Salvador no ofrecía seguridad ni oportunidades. Ahora evalúan opciones. Trabajar remotamente para empresas internacionales mientras viven en San Salvador. Abrir consultorías. Enseñar en universidades. Las opciones existen. El sector turismo necesita desesperadamente personal capacitado. Salvadoreños que trabajaron en hospitalidad en Estados Unidos o Europa tienen habilidades que en El Salvador son escasas. Pueden regresar a posiciones gerenciales, entrenar equipos, transferir conocimientos. El desarrollo turístico crea demanda de talento que la diáspora puede satisfacer. La educación superior también está mejorando. Las becas Roque Dalton anunciadas en 2025 buscan democratizar el acceso a universidad. Programas de intercambio con instituciones internacionales se multiplican. Jóvenes de la diáspora pueden estudiar semestres en El Salvador, conocer sus raíces, establecer redes. Esto fortalece vínculos intergeneracionales. La cultura salvadoreña está experimentando un renacimiento. Música, arte, literatura, gastronomía, todo se está redescubriendo y celebrando. Artistas salvadoreños que antes tenían audiencias limitadas ahora llegan a públicos internacionales. La comida salvadoreña está de moda. Los diseñadores salvadoreños participan en ferias internacionales. Hay orgullo cultural que estaba dormido. Las segundas y terceras generaciones de salvadoreños en el exterior están reconectando con su herencia. Niños nacidos en Estados Unidos que nunca habían visitado El Salvador ahora van de vacaciones. Aprenden español. Conocen a la familia extendida. Desarrollan identidad bicultural fuerte. Esto era difícil cuando El Salvador era demasiado peligroso para visitar. Los matrimonios mixtos, donde un cónyuge es salvadoreño y el otro no, también se benefician. Antes, la parte no salvadoreña muchas veces tenía reservas sobre visitar El Salvador. Temían por su seguridad. Cuestionaban la decisión de su pareja de mantener lazos fuertes con un país tan peligroso. Ahora esas tensiones disminuyeron. Pueden viajar juntos sin miedo. Las comunidades salvadoreñas en el exterior se fortalecieron. En Los Ángeles, Washington D.C., Houston, Nueva York, las organizaciones comunitarias reportan más participación. Eventos culturales tienen más asistencia. Celebraciones de independencia son más grandes. La gente quiere celebrar su salvadoreñidad públicamente en vez de mantenerla privada. Los medios en español en Estados Unidos cambiaron su cobertura de El Salvador. Telemundo, Univisión, CNN en español, ya no hablan solo de violencia. Cubren la transformación. Entrevistan a Bukele. Reportan sobre turismo, inversión, oportunidades. La narrativa en medios hispanos siguió la transformación real del país. Las redes sociales amplificaron este cambio. TikTok está lleno de videos de salvadoreños mostrando orgullosamente su país. Instagram tiene cuentas dedicadas a promover El Salvador.
YouTube tiene creadores de contenido salvadoreños con millones de seguidores. Esta generación digital está reescribiendo la narrativa de lo que significa ser salvadoreño. Los hashtags cambiaron. Antes, #El Salvador estaba asociado con noticias de violencia. Ahora está lleno de playas, volcanes, comida, cultura, orgullo. #Es Salvadoreño se usa para celebrar logros. #Orgullo Salvadoreño tiene millones de publicaciones. La conversación digital refleja el cambio de percepción global. Las marcas internacionales están prestando atención. Empresas que antes no consideraban a El Salvador ahora ven potencial. Amazon estableció operaciones. Microsoft tiene programas. Meta invierte en desarrollo local. Estas validaciones corporativas importan. Señalan que El Salvador es viable para negocios serios. El deporte también contribuye. La selección nacional de fútbol juega en estadios renovados. El surf salvadoreño es reconocido mundialmente. Atletas salvadoreños compiten internacionalmente con más apoyo. El deporte siempre fue vehículo de identidad nacional, ahora se amplifica con la nueva imagen del país. Los influencers internacionales visitan El Salvador y lo promocionan. Travel bloggers con millones de seguidores hacen videos sobre playas salvadoreñas. Food bloggers exploran la gastronomía. Esta exposición orgánica vale más que cualquier campaña publicitaria pagada. Es auténtica, creíble, viral. Los salvadoreños famosos en el exterior ahora hablan más abiertamente de sus raíces. Antes, muchos artistas, deportistas, empresarios salvadoreños minimizaban esa conexión. Ahora la destacan. Es ventajoso ser identificado como salvadoreño cuando el país tiene una narrativa positiva. La vergüenza se transformó en asset. El turismo de nostalgia creció exponencialmente. Salvadoreños que emigraron hace décadas y nunca regresaron finalmente hacen el viaje. Quieren ver la transformación con sus propios ojos. Visitan lugares de su juventud que antes estaban controlados por pandillas. Comen en restaurantes que cerraron por extorsión y reabrieron. Es sanación colectiva. Los jubilados salvadoreños que pasaron toda su vida laboral en Estados Unidos ahora regresan para sus años dorados. Construyen casas, compran departamentos, se instalan en comunidades seguras. Viven con pensiones estadounidenses en un país donde el costo de vida es menor y ahora la seguridad está garantizada. Es el retorno que siempre soñaron pero que parecía imposible. Los niños que crecieron escuchando historias de El Salvador de sus abuelos finalmente pueden experimentarlo. Ya no es solo narrativa familiar abstracta. Es un lugar real que pueden visitar, explorar, entender. Esto completa círculos intergeneracionales rotos por décadas de violencia y migración forzada. Las historias personales de transformación son poderosas. Salvadoreños compartiendo cómo visitaron El Salvador después de 15 años y no reconocieron el país. Cómo caminaron por lugares que antes eran zonas de guerra y ahora son tranquilos. Cómo sus hijos jugaron en parques que ellos nunca pudieron usar. Estas narrativas personales construyen la narrativa colectiva. El cambio no es perfecto. El Salvador todavía enfrenta desafíos enormes. La economía crece lentamente. La pobreza sigue siendo alta. La deuda pública es preocupante. La dependencia de remesas es estructural. La concentración de poder político genera riesgos institucionales. Los desafíos de derechos humanos no desaparecieron. Hay mucho trabajo por hacer. Pero lo que sí cambió fundamentalmente es la posibilidad. Antes, la violencia extrema hacía imposible cualquier progreso. Ahora, con seguridad establecida, los otros desafíos se vuelven abordables. Puedes trabajar en desarrollo económico cuando los empresarios no están siendo extorsionados. Puedes mejorar educación cuando los maestros pueden llegar a las escuelas. Puedes construir futuro cuando no estás solo sobreviviendo el presente. Para la diáspora salvadoreña, el mensaje es claro. El país de sus padres, el país que muchos dejaron por necesidad, el país que cargó el estigma de ser el más violento del mundo, ese país se transformó. No es perfecto. Tiene problemas. Tiene controversias. Pero ya no es el país fracasado que era. Es un país con futuro. Y esa diferencia lo cambia todo. El pasaporte salvadoreño ya no es solo un documento de viaje. Es un símbolo de resiliencia, de transformación, de liderazgo atrevido. Cuando un salvadoreño muestra su pasaporte hoy, no solo está identificándose. Está representando una historia de cambio radical que pocos países han logrado en tan poco tiempo. La identidad salvadoreña se redefinió. Ya no es identidad de víctimas perpetuas de violencia. Es identidad de sobrevivientes que derrotaron a las pandillas. De ciudadanos que recuperaron su país. De diáspora que puede estar orgullosa de sus raíces. Esa redefinición abre puertas que estaban cerradas por generaciones. Las oportunidades comerciales, profesionales, educativas,
culturales, que ahora existen para salvadoreños en el exterior son resultado directo de este cambio de percepción. Bukele entendió algo fundamental: en la era digital, la narrativa es poder. Y él remodeló la narrativa salvadoreña más efectivamente que cualquier líder anterior. Puede debatirse eternamente sobre los métodos, sobre si los fines justifican los medios, sobre el costo en derechos humanos, sobre la concentración de poder. Esos debates son legítimos y necesarios. Pero lo que no puede debatirse es que la imagen de El Salvador en el mundo cambió radicalmente. Y ese cambio tiene consecuencias reales y positivas para millones de salvadoreños que viven fuera de sus fronteras. Por primera vez en décadas, ser salvadoreño es motivo de orgullo en vez de estigma. El pasaporte abre puertas en vez de levantar sospechas. La identidad conecta en vez de aislar. La herencia se celebra en vez de ocultar. Esto no es abstracto. Es tangible. Se siente en entrevistas de trabajo, en interacciones sociales, en oportunidades de negocio, en conversaciones cotidianas. El Salvador pasó de ser el país que nadie quería visitar a ser destino turístico emergente. De ser sinónimo de pandillas a ser ejemplo de transformación de seguridad. De ser ignorado en discusiones geopolíticas a ser cortejado por potencias. De tener un líder que nadie conocía a tener uno de los presidentes más reconocidos de América Latina. Esta transformación de prestigio no garantiza éxito a largo plazo. El Salvador necesita diversificar su economía, fortalecer instituciones, mejorar educación, reducir pobreza, abordar los cuestionamientos de derechos humanos. El trabajo apenas comienza. Pero tener una imagen internacional positiva hace todo eso más viable. Atrae inversión. Facilita cooperación internacional. Da confianza a la población. Para los 2.800.000 salvadoreños en el exterior, este es su momento. El momento de capitalizar en la nueva imagen de su país. De abrir negocios transnacionales. De facilitar inversiones. De transferir conocimientos. De reconectar con raíces. De enseñar a sus hijos sobre su herencia sin cargar el peso del estigma que ellos cargaron. La historia de El Salvador en los últimos 6 años es extraordinaria. De país fallido a caso de estudio. De capital del homicidio a país más seguro del hemisferio. De estigma internacional a orgullo nacional. Y en el centro de esa transformación está la figura de Nayib Bukele, un líder que entendió que cambiar la realidad requiere cambiar la narrativa, y que hizo ambas cosas simultáneamente. Ahora quiero escuchar tu experiencia. Si eres salvadoreño viviendo fuera de El Salvador, ¿has notado este cambio en cómo te perciben? ¿Ha sido más fácil hablar de tu país? ¿Tus hijos sienten más orgullo de su herencia? ¿Has aprovechado oportunidades que antes no existían? Comparte tu historia en los comentarios. Y si este análisis te pareció útil, suscríbete al canal para más contenido sobre El Salvador y liderazgo político en América Latina.